Somos Maricel y Mariano. Hace más de 2 años salimos de Argentina con $20 y 2 bicicletas. Trabajando día a día vendiendo artesanías hechas por nosotros, también trabajando en hoteles, restaurantes y fincas. Así logramos conocer 12 países, pueblo por pueblo y más de 14.000 kilómetros. ¿Para qué hicimos esto? ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hicimos? Vamos juntos a descubrirlo en cada capítulo. El pulgarcito de Centroamérica. Con 307 kilómetros de largo nos encontramos en El Salvador, precisamente en la capital, San Salvador. Tenemos que pedalear 77 kilómetros para llegar a Cerro Verde, donde vamos a conocer el volcán Ilamatepec. Antes de llegar a Cerro Verde estuvimos 15 días en la capital de El Salvador. Trabajamos muy bien. Y gracias a eso pudimos invertir en más materiales para seguir produciendo y vendiendo. ¿Te gusta esta? Vanessa, ¿querés una de estas? Estas son de cuero, después estas son todas tejidas a mano, piedras, estas A mí me das todas las pulseritas. ¿Todas estas? le van a faltar porque son 17 nietos. 18. 18 nietos. Me vas a dar también los aretitos, sí, para llevarse. Todas las pulseras. Es la primera vez en 2 años de viaje que nos pasa esto. De la ciudad pedaleamos 77 kilómetros hasta el Parque Nacional Cerro Verde, donde acampamos 2 noches en medio de la naturaleza para llegar al cráter de un volcán activo. El volcán Ilamatepec. También llamado Santa Ana, el volcán más alto de El Salvador. Así se llega al complejo Los Volcanes en el Parque Nacional Cerro Verde. La entrada al parque cuesta para extranjeros $3 y para los salvadoreños $1.50. Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura acampando con los motis. ¿Qué le pasaba? ¿Dónde vamos a acampar hoy? Hoy vamos a acampar acá, arriba de este pasto sintético y debajo de este techo que nos va a cubrir de la lluvia. Estamos en Cerro Verde, a unos pocos kilómetros de Santa Ana. No sé a cuántos metros de altura, pero bastante alto porque la subida fue fatal. Estamos en el medio de una nube. Allá se escuchan unos truenos, así que probablemente llueva. Nos dieron este lugar para acampar. Como ya dijimos, cuesta $3 la carpa. O sea que si en una carpa meten 10 personas, igual le va a salir $3, chicos. Y Acá también hay cabañas. Mañana les averiguamos el precio. sí, hay cabañas. Podríamos preguntar a ver cuánto salen. ¿Te imaginas que salían $4? No. Y acá hay un sendero donde vamos a ir mañana también. Se puede ir al volcán. Sí, en realidad la zona de camping es por allá, pero no hay techo. Y acá es la zona donde viene la gente a esperar para la caminata que van por ahí, que son 45 minutos y también es gratis. Es parte de la entrada al parque que vale $3. Y nosotros les pedimos si podíamos acampar acá porque nuestra carpa está un poquito rota afuera y si llueve nos vamos a mojar. Y además por las bicis. Y nos dijeron que sí. Así que aquí estamos. Hoy acamparemos aquí. Y mañana vamos a la excursión hacia el volcán. Que queda aquí también. ¿Ven esa nube? Dale. No, miren cómo viene esa nube. Se bajó la nube así. Mira ahí. Dormimos con camperas. Yo me puse en medio de la noche, tenía puesto esta camiseta de manga larga. Esto que es como una especie de camiseta de manga larga con cierre que no tiene el cierre. Una remera me puse encima, que era lo que tenía a mano. Y recién ahora me puse esta camperita. Mucho frío hizo la noche. Bueno, son las 6 de la mañana. A las 9 nos vamos caminando hacia el volcán. Y teníamos una papaya y 3 duraznos, o melocotón, como le dicen acá. Y cuando despertamos, solo estaba la papaya. Creo que algún animalito se lo llevó.
Y estaba la bolsa ahí tirada. Se les comieron los duraznos. No. Y bueno. Este es el mejor horario para poder disfrutar completamente de la vista. Bien temprano a la mañana, al amanecer. Acá vemos al volcán, que no me acuerdo cómo se llama, luego se lo ponemos. Y se ve el Océano Pacífico. Allí, el Océano Pacífico. Por ahí Puerto La Libertad. Y ahí abajo la ciudad de Sonsonate. Es impresionante. Ese es uno de los volcanes que se sube, que es el que no vamos a ir hoy. El que vamos a ir hoy es acá a la vueltita, que esta parte ya es como subiendo, desde acá no se ve. Es de las mejores vistas que tuvimos en todo el viaje, realmente. No puedo creer que se vea de esta forma ese volcán. Es impactante. Bueno, hay rampa para bajar por estos lugares que están en desnivel. Tenemos baños, hay un montón de juegos para niños y estos árboles que me encantan. Esta es la mejor hora para venir a disfrutar porque ayer vinimos a la tarde y estaba lleno de gente y no podíamos subir. ¡Wow! Mira qué es este árbol. Oh. Café de altura. Sí, está a 250. A 250 de altura. Sí, Harold es un cicloviajero salvadoreño que nosotros conocemos hace un tiempo porque él fue en bici de El Salvador hasta Argentina y casualmente entramos acá al ver y él es el primo de Harold. Así que Harold, si estás viendo este video, acá estamos con tu primo. ¡Qué profesional! ¡Wow! Ya está empezando a hacer un poquito de calor, así que nos vamos sacando todas las capas de ropa que teníamos. Ya nos pusieron para escuchar Cerati. Con esta vista, este lugar es increíble. Un rico desayuno salvadoreño, mirá. Teníamos casamiento, que son frijoles con arroz, quesito natural, plátano frito, huevito con tomate, cebolla y unas ricas tortillas bien salvadoreñas con un chocolate. A mí me encanta el desayuno salvadoreño. Preparándonos para subir al volcán. Son las 8 de la mañana, vamos a subir a las 9. Merendero Reinita. ¿Viste? Voy a poner chile picante para saber qué voy a subir corriendo el volcán ese. Casero. Que pique, que pique. Se ríen. ¿Está rico? Nos acompañan desayunando la policía de turismo de El Salvador. Buena. Nos cuidan acá. Muchas gracias. ¿Está rico el chile? ¿Picante? Viendo nuestro canal. Ya estamos por subir al volcán. Para extranjeros se les pide 50 centavos de dólar aquí y luego más adelante se paga $3. Eso para extranjeros. Para locales, 1.50. Para llegar al Parque Nacional nos desviamos 20 kilómetros en subida. A medida que avanzamos se iba poniendo más fresco, porque a mayor altura, menor temperatura. La última vez que erupcionó fue en el 2005 y hablamos con una señora que nos contó todo lo que vivió ese día.
¿Y usted vivió la experiencia de cuando erupcionó el volcán en el 2005? 8 de la mañana estábamos en el parque cuando se oyó que tronó algo, y cuando vimos estaba echando fuego con ceniza, humo, y salimos corriendo. Yo tenía mis 2 hijos pequeños, solo los agarré y salí. Yo dije, pues este es el fin del mundo, porque nunca yo había visto. Entonces, como todos los volcanes tienen como conexión, volaban unas grandes rocas, bien grandes, que eso seguían volando. Daba miedo, daba mucho miedo. Y así en la nada, como si estuviésemos acá ahora, así, y de repente así estaba, ¿ves? Ahí estamos, contando la historia de lo del volcán y de lo del terremoto. Muchas gracias. Ana, un gusto, Ana. Gracias. Aquí dejamos las bicis al lado de la caseta de información y le vamos a poner este cubre por las dudas de que llueva, porque es muy impredecible. Y también nos vamos a llevar una capita por si llueve para resguardar las cosas. Ahí es donde dormimos anoche. La caminata del Camping Cerro Verde hasta el cráter es de 4 horas aproximadamente, ida y vuelta, 9 kilómetros. Con un desnivel intermedio nos sumergimos en un bosque nuboso muy húmedo. Son las 9 de la mañana y la temperatura es de 15 grados. Más arriba se convierte en bosque seco, ya que el suelo está formado por materiales piroclásticos y lava, lo que ahora podemos ver transformado en piedras negras a lo largo del camino. No es necesario acampar en el Cerro Verde para hacer la actividad. Muchos grupos vienen de distintas partes del país a pasar el día y luego se van. Nunca imaginamos estar en el cráter de un volcán, ni sabíamos que se podía. Sentir esa energía de un gigante de roca con lava en su interior nos hace pensar en el equilibrio natural entre la creación y la destrucción, y cómo las comunidades se adaptan viviendo en sus alrededores. Buenas. Hola. Ella es nuestra guía que vino con nosotros desde el Cerro Verde y te queríamos preguntar cuándo fue que hizo erupción el volcán. Sí, el volcán de Santa Ana, conocido comúnmente con ese nombre, pues su nombre original es Lamatepec, hizo la última erupción el 1 de octubre del 2000 a las 8 de la mañana, casi 19 años. Ajá, y ya se sabía que iba a erupcionar. Sí, porque los volcanes presentan síntomas antes de hacer una erupción. Por ejemplo, hay temblores o sismos, ¿verdad? También activación de fumarolas y luego la respectiva ceniza, ¿verdad? Eso indica que un volcán ya está a punto de hacer erupción. Okay. No obstante que cada volcán reacciona de la diferente manera, ¿verdad? Se comporta como un cuerpo humano, pero casi tienen las mismas similitudes cuando van a hacer erupción, ¿verdad? Ah, ok. ¿Y cómo es que se forma el lago de azufre? Sí, la laguna se forma por agua llovida y con el azufre. El azufre es un ácido y es tóxico a la misma vez, que mezclado con agua se forma ese color como verde o verde esmeralda, ¿verdad? Cambia de tonalidad según la concentración de azufre que hay en su interior, ¿verdad?
Bueno, aquí nos pedimos yuca frita, que viene con encurtido y salsa de tomate, como las pupusas. Y papa frita, que también viene con aderezos, pero nosotros le pedimos sin aderezo porque no me gusta, y con queso. Esto sale $2 cada porción, que para ser un lugar turístico y alejado de todo, está bastante bien el precio. Hoy comimos un plato grande a $5 y comimos los dos. Y en otro lado compramos un plato para cada uno a $3. El curtido es repollo. El encurtido. Sí, pero le ponen como vinagre o algo así que no me gusta. Está buena. Acá estamos en una película de terror. Hoy fue un día espectacular y ahora son como las 6 de la tarde, un poquito más. Y al igual que ayer, una nube cubre todo el bosque. Hoy se ve más porque ayer vino la nube y enseguida se largó a llover. Hoy todavía no está lloviendo. Está medio oscuro, esperamos que se vea, pero el paisaje es increíble. A ver si se ve un poco, Moti. ¿Dónde está? A ver, vamos a ver si llegamos hasta allá. Qué hermoso, me encanta este lugar. Vamos a volver a nuestro refugio, ahí en la carpita abajo del techo, porque cuando se larga acá. Escuchamos que estoy muy feliz, me gusta mucho este lugar, es muy hermoso y además es súper barato. Adentro de una nube. voy a tapar un poco las bici, por lo menos ahí, porque hay viento, se está mojando todo. Ahora ponelo, si querés, ponelo arriba. Perito va a dormir acá con nosotros hoy. Está lastimado, pobrecito. Bueno, hasta mañana, hermoso. Un guardaparque nos prestó esta frazada que mi Moti está usando de almohada. Mira, con esta nos vamos a tapar hoy, qué rico. Hoy sí que no vamos a tener frío, mi Moti. Chao, Perito, hasta mañana. El otro día nos regalaron estas toallitas húmedas, entre un montón de otras cosas que nos regalaron. Y hoy voy a usarlas porque hace 2 días que no podemos bañarnos. Ya me lavé las piernas y me vuelvo a vestir porque hace mucho frío acá. A ver qué vamos a hacer mañana para irnos de aquí. Bueno, estamos acá en El Salvador, ¿no? Zona norte, llegando a Guatemala. Mañana vamos a pedalear 45 kilómetros. Buen día. Miren mi almohada, son unos calzones de Moti. Esta es mi almohada. Motito, vamos, dale. Motito, despertate. Motito, hola. Hoy vamos a pedalear 54 kilómetros, Moti. 53. Hay muchos caminitos así muy bonitos para caminar, para venir a sentarse. Por acá es donde se puede acampar también, acá y en aquella zona.
El olor a azufre y la tierra vibrando bajo nuestros pies nos recordaba que estábamos en un lugar donde la tierra late con fuerza. Así como el volcán, nosotros también tenemos esa fuerza interna que nos empuja a seguir. Aunque todo parezca oscuro, hay que confiar, seguir. Lo que nos espera nos hará crecer. Después de Cerro Verde nos fuimos pedaleando rumbo a casa de Fátima. A Fati la conocimos mediante Instagram y nos invitó a pasar unos días con ella, a la vez que Tingo, un amigo cicloviajero argentino que conocimos días atrás, también iba a su casa. Y además Fátima nos llevó a conocer los ausoles. Estos son respiradores de los volcanes. Vapor y agua caliente donde tuvimos el placer de nadar. Café. Café, café, más café. Wow. Este es el árbol más grande que vi en mi vida. Fuimos a caminar con su familia y conocimos el árbol más grande que vimos en nuestras vidas. Una ceiba. Más de 300 años. Gigante. Esos días en casa de Fátima disfrutamos mucho de comidas hechas por ella y otras cocinadas entre todos. Y otro día le enseñamos a hacer alfajores argentinos. Vamos que no vamos. Buena bajada, bonita bajada, llegando a Guatemala. Teniendo a Guatemala a 20 kilómetros, nos despedimos de El Salvador con historias que guardaremos en el corazón. El amor recibido por las personas que recién conocemos es de lo más lindo que vivimos en el viaje. Sentirse amado y dar amor, porque somos todos familia, todos somos uno. Así se siente. Y ya súper recargados de linda energía y alegría, junto a Tingo nos fuimos rumbo a un nuevo país, Guatemala, un nuevo portal hacia una dimensión por descubrir. Frontera número 11. No, país número 11, frontera número 10.
Migraciones, chicos, migraciones. 23 de agosto, sí. Hoy sí, hoy es 23 de agosto, el cumple de Moti. ¡Feliz cumple, Moti! Tu cumpleaños de regalo te traje a Guatemala. Muchas gracias. Ahora sí. Vamos a entrar a nuestro país número 11 de este gran viaje. Yendo a dormir a los bomberos.